Well, it's one for the money, two for the show. Bienvenidos a Nostalgia Melómana. La huella sonora de nuestra cultura, haciendo girar la historia en el sonido que nos habita. Bienvenidos. Comenzamos. Bienvenidos a Nostalgia Melómana. Esta es una edición especial que vamos a hacer con respecto a el evento que ya habíamos realizado antes, que habíamos estado realizando durante estos 2 últimos años. Pues teníamos nuestra Nostalgia Melómana que estaba aquí siendo un evento participativo de forma presencial y que ahora pues lo vamos a convertir en un programa de radio. Y hoy vamos a tener un tema muy importante y muy interesante en relación a qué era lo primero que hicimos para escuchar música. Pero bueno, antes que nada vamos a darle los créditos aquí a nuestros compañeros que están. Hoy me está asistiendo un poco nuestro compañero Lalo, que él ha sido buena compañía con nosotros durante todos estos 2 años haciendo nuestra nostalgia y eventos que se imparten desde FIB Radio, que se desprenden desde FIB Radio. Y pues a nuestra compañera Olga Gutiérrez, que es nuestra productora ejecutiva y que pues nos hace la amable ayuda de estar con nosotros, guiarnos, acompañarnos y irnos corrigiendo el camino cuando es necesario. Entonces, bueno, pues vamos a lo que tenemos que platicar el día de hoy, que vamos a empezar con algo muy sencillo, pero que es muy importante en relación a, ¿qué es lo primero que escuchamos cuando empezamos a interesarnos en la música? ¿Qué era lo primero que nos hizo, acercarnos e identificar que, podíamos escuchar música desde un aparato? Yo comenzando a partir de mis experiencias, pues les voy a comentar y les voy a contar un poco acerca de este mueble que se llama la consola de audio. La consola de audio que mucha gente en los años 60, 70, desde los 50 en Estados Unidos, pues ya se había... era un aparato familiar, era un aparato que pues ya estaba en circulación en Estados Unidos desde los años 50 y que por ahí ya de mediados de los 60 empezaron a llegarnos a nosotros pues estas cómodas consolas, se les decía de diferentes maneras. En algunas ocasiones nada más se les decía el tocadiscos, ¿no? Pero pues a final de cuentas era una consola. Muchas veces estas consolas estaban compuestas pues de 3 elementos. Algunas tenían la radio, tenían por otro lado tenían el tocadiscos y pues los que tenían mucha fortuna o un poco más de dinero pues también tenían una televisión incluida dentro de el mismo aparato. Estos aparatos eran totalmente de madera y pues todavía funcionaban con bulbos. Estos bulbos a lo largo del tiempo fueron siendo obsoletos y pues este aparato fue deshaciendo su construcción, o no deshaciendo su construcción, sino fue pasando a otro formato de mueble, a otro tipo de mueble, algo mucho más compacto. Pero pues hablando de las consolas y hablando pues de este aparato en específico, pues era muy interesante pues la llegada del aparato, ¿no? Pues llegaba y todo el mundo decía, wow, ahora ya tenemos radio, tele y tocadiscos, ¿no? Entonces la gente pues se emocionaba mucho y por supuesto que le brindaba un espacio especial a esta cómoda o consola y pues era ahora sí que el motivo de reunión en la familia. La familia pues siempre tenía sus turnos, para poder utilizar la consola. Esta consola que pues era
pues ahora sí que le pertenecía a todos, pero no le pertenecía a nadie, le pertenecía a un tiempo específico en donde se concentraba la familia a escuchar la radio primero y pues después los discos, ¿no? Entonces, yo quiero iniciar comentándoles pues que aquí llegaron unos aparatos muy conocidos que se llamaban Stromberg Carlson, que son los primeros que empezaron a circular como de forma masiva y pues muchos de ellos estaban compuestos nada más por la radio y el tocadiscos. Luego el modular podía llegar a medir 2,5 metros, una cosa así, o pues había otros que eran mucho más compactos, que pues compactos en relación a lo que ahora y en donde ahora escuchamos la música, pues es muy distinto, porque también era un armatoste grandísimo, quizá de, no sé, el más pequeño podría haber medido 1 metro de ancho por 1,20 m de alto, por unos 50 o 70 centímetros de fondo. Entonces, ese aparato, pues normalmente estaban hechos para durar, realmente estaban hechos para que la gente lo pudiera mover y remover y no le pasara nada. Y bueno, ahora sí que el deterioro principal que tenían estos aparatos eran los bulbos, pues, llegaban a fundirse. Si había algún momento en donde se iba la luz en casa o en la colonia, pues podía ser que alguno de nuestros bulbos ahí chafeara. Entonces, pues muchos de estos aparatos luego no se consiguieron los bulbos y terminaron en las chácharas. Muchos de esos aparatos andan por ahí rondando en las chácharas. Pues algunos tienen la fortuna de encontrar estos aparatos que ahora son antigüedades, que se venden muy caras y que pues tienen un sonido pues muy básico, ¿no? Muy básico, pero que para aquel entonces pues era el amplificador del sonido que podíamos tener en casa y con el cual podíamos hacer las fiestas. No había esta parte de hacer las fiestas y llamar a un DJ o llamar a un sonidero. Eso fue una parte posterior, pero sin embargo este aparato representó muchas cosas en la casa. Representó cuestiones familiares, representó reuniones y celebraciones importantes de toda la familia, y en sí se volvió uno de los personajes de cualquier hogar. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a ir a una pequeña intervención y vamos a continuar con nuestra temática que se va a ir desarrollando en diferentes en diferentes aspectos de lo que uno hacía y cómo uno percibía la música y cómo se acercaba uno a la música. Bueno, en un momento continuamos.
Continuamos con nuestra nostalgia melómana y bueno, acá hablando con nuestro compañero Lalo, que hoy nos está acompañando acá en cabina, pues estábamos hablando un poco acerca de pues cómo le tocó a él, cómo vivió esa experiencia de tocar música y bueno, hablando, pues él es una persona muy joven que ya no le tocó estar en esos procesos de los 60s, de los 70s, en donde pues todavía teníamos algunos en nuestras casas estos componentes que les llamamos consolas. Ya habían cambiado, para él, hablando y cotorreando un poco con él, me decía que bueno, sí, esos aparatos existían, pero pues en casa de los abuelos, ¿no? Ya en casa de sus papás, pues ya las cosas ya se habían modernizado y pues me cuenta que él tenía, pues anteriormente o en su casa tenían unos de estos componentes muy modernos que en algún momento empezó a sacar la compañía de aparatos de sonido Sony, que pues son los que empezaron a crear componentes muy grandes en donde pues se tenía el tocadiscos, se tenía la radio y se tenía para, pues ahora sí que para poner nuestros cassettes. Y bueno, pues continuando un poco acerca de este asunto de las consolas, pues algo que era muy importante para que pudiéramos oír, para que pudiéramos estar ahora sí que todos departiendo y estando de una forma a gusto en casa y escuchar un disco, pues lo primero que teníamos que revisar y que era un acto sagrado, que solamente lo tocaba el dueño del aparato, el dueño de esa consola, era el único autorizado para poder tocar y ver si la aguja todavía estaba funcionando, porque pues muchas veces estas agujas que no eran tan precisas como las que ahora se utilizan en los nuevos aparatos, pues se llenaban de basura, se llenaban de pelusa y eso iba generando el desgaste también de los viniles, de los discos de acetato. Era muy delicado y cuando se volteaba la aguja, pues volteaba quería decir que había un momento en que el peso era del brazo que sostiene la aguja, pues era demasiado y entonces había que hacerle con una pequeña manivela una elevación. O luego se podía regular de una forma muy simpática que pues en algunos aparatos que todavía se encuentran por ahí tirados en las chácharas o que uno se puede encontrar por ahí por la lagunilla, pues muchos de estos aparatos curiosamente tenían sobre el brazo de la aguja una moneda de 5 centavos, ¿no? Una moneda de 5 centavos que era el peso suficiente para que la aguja no se saltara y hiciera presión bien con el disco y pues supuestamente saliera un mejor sonido. Este sonido, pues obviamente no había todavía una cultura precisa del vinilo como lo hay ahora en estos tiempos. Había una serie de gente coleccionista que pues se hacía de muchos discos, ¿no? Estas consolas empezaron, les estaba yo comentando que comenzaron a principios de los 50. En los 50, pues todavía los vinilos, muchos de ellos no tenían portada. Los vinilos venían en un sobre liso, tipo papel craft, en donde pues solamente la parte de la galleta o la parte central del disco era visible, porque pues en el cartón se le abría un círculo para que uno pudiera ver y localizar pues las canciones que quería escuchar de ese disco. Entonces, hablábamos un poco de la aguja, que la aguja pues era algo pues así intocable, nadie podía tocarlo más que ahora sí que el dueño y el conocedor del aparato. Porque pues eran muy delicados y muchas veces podían maltratar nuestros discos solamente con el hecho de mover el mueble. Muchos de estos discos que pasaron por estas consolas, pues tuvieron daños severos porque justamente había problemas con esta cuestión técnica de tener un aparato muy grande para manipular o engarzarse con una aguja tan pequeña. Entonces, cualquier movimiento que pudiera suceder en contra
del aparato, de la consola, pues en el momento que estuviera tocando algún disco esta consola, pues seguramente con ese movimiento íbamos a tener una marca permanente en nuestro vinil. Eso, y por ello, pues era muy delicado acercarse al aparato, y por eso solamente había una persona dedicada a controlar ahora sí que la consola. En este sentido, pues muchos aprendimos ahí ya como una forma, pues ahora sí que, ¿cómo decirlo? Una forma que ya nos daba validez para poder utilizar la consola, era que supiéramos cómo bajar la aguja perfectamente y que no nos rayara los discos. Una vez que ya habíamos logrado conectar con eso, una vez que ya habíamos logrado eh, pues colocar bien la aguja, pues nos convertíamos en un agente de confianza para poder cambiar los discos y voltearlos, ¿no? Estos discos que en algún momento, pues los discos de los años 60, de los años 50 todavía eran de un peso distinto. Si los pesos de los viniles de aquel tiempo, de los años 60, de los años 70, tenían un peso de 180 gramos, había unos anteriores de la generación anterior de vinilos que estaban hechos de pasta, casi una pasta muy parecida a la baquelita, y no eran para nada flexibles, eran pastas duras que eran muy parecidas a esto que se llama la baquelita, y pues era muy sencillo que si se golpeaba, si se caía, se quebrara como si fuera un plato de cerámica. Entonces se les tenía que tener muchísimo cuidado. La progresión después fue encontrar un nuevo vinil, una nueva forma de realizar los acetatos que pasaron de ser acetatos a ser ahora sí que viniles, porque se empezaba a trabajar con un nuevo material que permitía mayor flexibilidad a los discos, y además también permitía un poco más de tiempo para los surcos dentro del el mismo plató o dentro del mismo disco. Entonces eso ya nos permitía no nada más escuchar 15 minutos o 10 minutos de canciones que podía haber en aquellos discos anteriores de pasta dura, y pues ahora teníamos la posibilidad de escuchar hasta 25 minutos por lado. Entonces, pues todas esas cosas han ido cambiando con el tiempo hasta el momento de ahora, que bueno, pues como estábamos comentando hace un ratito, pues la tecnología fue cambiando, de pasar del vinil pasamos a una cosa llamada el disco compacto, que ya se empezaron a utilizar nuevas tecnologías. Hay muchos otros formatos para haber escuchado la música, pero estamos ahorita refiriéndonos directamente a lo que son los viniles. Entonces, de este que era un objeto análogo que se ponía en un aparato para poder escuchar música, ahora teníamos un disco compacto en donde pues es una especie de sándwich entre dos plásticos que no son precisamente de vinil, sino son plásticos que contienen en el centro una capa plateada, que esa capa plateada es una como especie de hoja en donde está sellada ahí toda la información que contiene, toda la información que contienen los discos compactos. Ya se lee de otra manera, se sigue esta tecnología, o con esta tecnología se le da continuidad al movimiento del disco, que era girar en torno a un centro, y del cual se iban adquiriendo los datos de forma inversa. En un vinil, curiosamente, lo que sucede es que la aguja va avanzando hacia el centro, y en un disco de CD los datos y el contenido se va leyendo al revés, se va leyendo del centro hacia afuera. Entonces, pues había
cosas muy, muy diferentes, pero sin embargo seguían siendo unos artefactos, unos objetos redondos de los cuales podíamos extraer la música. Vamos a darle paso a una rolita y vamos a darle continuidad todavía a nuestro tema en unos segundos, pero pues vamos a escuchar algo de lo que pudiéramos haber escuchado en familia, cuando todavía nos acercábamos juntos a tener esta convivencia y postrarnos todos enfrente de este aparato llamado consola. En un momento regresamos. Baby, 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 don't leave me. Ooh, please don't leave me all by myself. I've got this burning, burning, yearning feeling inside me, ooh, deep inside me, and it hurts so bad. You came into my heart so tenderly, with a burning love that stings like a bee. Now that I've surrendered so helplessly, you now wanna leave. Ooh, you wanna leave me. Ooh, baby, baby, where did our love go? Ooh, don't you want me? Don't you want me no more? Ooh, baby. Baby, baby, where did our love go? And all your promises of a love forevermore. I've got this burning, burning, yearning feeling inside me, ooh, deep inside me, and it hurts so bad. Before you won my heart, you were a perfect guy, but now that you got me, you wanna leave me behind. Ooh, baby, 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 don't leave me. Ooh, please don't leave me all by myself. Ooh, baby, baby, where did our love go? All your promises of a love forevermore. Estamos aquí de regreso con Nostalgia Melómana y estamos pues arrancando nuestro primer capítulo de Nostalgia Melómana, pero en la radio, y pues escogimos una temática pues, muy interesante y muy conocida para muchas personas que pues gustan de la música y que en algún momento pues en su infancia a lo mejor tuvieron la posibilidad de toparse con esto que nosotros le llamamos la consola de música. Y entonces hablando aquí un poquito con nuestro compañero Lalo, que pues es un buen colega acá de nosotros en la radio, pues estaba yo preguntándole si había un momento en donde él o su familia, o él con su familia más bien, pues tuviera un momento de acercamiento como esto que estábamos describiendo hace un momento, ¿no? La consola se volvía un objeto de unión familiar, ¿no? Eso es per se, pues la música también es una disciplina artística, pues que también sirve para que nosotros entremos en comunión en cuestiones rituales, en situaciones de comunión, en donde nos acercamos por primera vez para escuchar algo, donde nos acercamos para disfrutar de algo. Entonces, hablando un poco aquí con Lalo, pues me decía que no, bueno, pues a ella, su familia es una familia muy joven, que pues ya le tocó vivir en otra etapa del cómo escuchamos la música.
Entonces, bueno, me comentaba un poco él que no hay un momento así específico en donde pues existiera este momento donde nos acercáramos a pues a escuchar un disco, a realmente escuchar un disco, ¿no? Este proceso, este procedimiento que teníamos en las familias de todos sentarnos a leer el periódico, a leer una novela o a simplemente escuchar en torno a la consola, pues nos daba un momento íntimo, familiar, que nos hacía reconocernos a nosotros mismos como familia y a nosotros mismos en lo particular. Pero algo que también me comentaba Lalo es que, bueno, si ya no existía ese momento o no ha existido ese momento de comunión en ese sentido donde tuvieran ellos o entraran en esta sensación de unidad familiar a partir de estar todos en torno a un aparato y escuchar todo lo mismo. Pero me cuenta que, sin embargo, cuando ellos salen de viaje, pues hacen su selección musical para el viaje, para ir viajando y pues hacen una selección pues en donde a todos los que van participando en la familia y todos los que van dentro del auto pues tengan la oportunidad de escuchar y compartir pues su propia música y compartirla pues obviamente con la familia y pues obviamente de ahí se desprende muchas formas de cómo comunicarnos, de cómo relacionarnos familiarmente y de cómo relacionarnos con el mundo también, porque encontrar esos espacios nos da una identidad que pues vendrá de la familia, vendrá de los ancestros de la familia, pero que ahora sí que nos lanzan al mundo para que nosotros compartamos también estas sensaciones y estas formas de acercarnos a los otros. Estábamos hablando que esta importancia del tener estos momentos, ¿no? Y básicamente la importancia que tiene o que tenía el escuchar en estas consolas, escuchar un disco, escuchar la música, era que pues todos nos podíamos sentar a escuchar un disco completo. No es como ahora que, bueno, pues de alguna manera, pues muchos tienen sus reproductores MP3, otros tienen pues música en línea y con tener un teléfono activo y una línea de internet abierta con unos audífonos, pues podemos estar haciendo lo que le llaman el scrolling, que pues el scrolling es simplemente el pasar de una canción a otra. Y antes, pues este fenómeno no era tan conocido porque pues realmente eran procesos diferentes de acercamiento a la música. Ahora, pues uno puede hacer este scrolling y estar escuchando, no sé, hasta 50, 60 canciones en menos de una hora, ¿no? Porque pasa uno y escucha pedacitos y dice, bueno, esto ya no me gustó y le pasa a la otra y luego a la otra y luego a la otra, hasta el momento en que se vuelve insatisfactorio poder sentarme a escuchar algo específico, porque esto pues es una dinámica que con nuestra modernidad pues hemos ido adaptándonos y nos hemos ido adoptando también. Pero anteriormente pues el ritual de escuchar la música era algo muy especial. Se compraba el disco, ¿no? Y pues no es que se llegara y se pusiera el disco inmediatamente, quizá la persona encargada de la consola buscaba un momento específico, ¿no? A lo mejor un sábado por la tarde, un sábado cuando ya todos habían hecho sus labores, cuando ya todo el mundo tenía un espacio y un tiempo para poder sentarse a leer, sentarse a escribir, o a escuchar solamente, pues era ese momento ritual. Y era un momento ritual porque así haciendo relación y comparación a lo que sucede con esto que estábamos contándoles de estas nuevas formas y procedimientos para que escuchamos música, pues ahí no había mucho chance de estar cambiando de música cada 5 segundos o a cada minuto, ¿no? Teníamos que escuchar el disco completo, con todo y los silencios entre canción y canción. Y eso nos creaba una experiencia totalmente distinta. La música realmente se escuchaba. Al final,
Y antes de poner el segundo lado del disco, pues se hacían comentarios familiares, ¿no? O sea, acerca de lo que acabamos de escuchar, acerca de lo que nos gustó, lo que no nos gustó. Y pues eso habría tema y habría ahora sí que comunicaciones alternas que venían y dependían exclusivamente de una atención y una escucha precisa hacia estos discos que llegaban a nuestras manos y que pues alguno de nuestros familiares tenía pues ahora sí que el honor de presentárnoslos o el honor de ponerlo para que pudiéramos nosotros compartir un momento en paz. Con esta reflexión les dejamos acerca del qué ha pasado en nuestros tiempos, cómo nos acercamos a escuchar música, qué es lo que nos importa de escuchar música, ¿no? ¿Qué es lo que pues nos hace encontrarnos en un ritual para poder convivir a partir de la escucha? Muchas de estas reflexiones pues entran también de que, bueno, pues la música que escuchamos, la música que compartimos, muchas veces la compartimos con amigos muy cercanos y ahora escogemos como otros ámbitos para poder escucharlas, ¿no? A lo mejor escogemos una cantina, un hall donde ahora se tocan los discos para poder tener esas experiencias. A mí me gustaría saber o pues lanzar esta reflexión del cómo podemos, cómo es nuestra experiencia, cómo podemos acercarnos a la música, cuál es nuestro motivo principal de escuchar la música y cómo la escuchamos. Yo les agradezco muchísimo este espacio que tenemos ahora con Nostalgia Melómana. A mí me da mucha emoción. A lo mejor estoy un poco atropellado el día de hoy porque pues es la primera vez que estoy haciendo realmente un programa en solitario. Bueno, en solitario me refiero a que llevo yo la voz de la locución, pero bueno, no es un proyecto que lleve yo solamente, sino que pues hay varias personas que estamos aquí apoyando este tipo de iniciativas que pues nos dan continuidad a los proyectos que ya habíamos realizado aquí dentro de la Faro Indios Verdes y pues hay, como les digo, pues aquí hay un equipo pues nutrido de personas que pues están atentas a la distribución y a la difusión de nuestros contenidos. Hay gente que, pues, por ejemplo, hoy, que se lo agradezco muchísimo a nuestro compañero Lalo que esté por acá, que es el que me ha ido dando guía y soltura el día de hoy para poder comenzar con este primer programa. Y bueno, pues le agradezco a él y pues agradezco a mi compañera Olga Gutiérrez, que es nuestra productora ejecutiva, a nuestra querida compañera de comunicación, coordinadora de comunicación, la maestra Reina Hernández, y pues a nuestra otra compañera, la licenciada Gabriela, que es la que se dedica a toda la imagen aquí en la Faro Indios Verdes y que por supuesto pues también participa con nosotros para sacar nuestros carteles y estar atentas en esta difusión de este nuevo programa que ponemos en sus manos y que esperemos que nos vaya muy bien durante este año, todo lo que resta del año y podamos dar más continuidad, no más continuidad, que podamos darle continuidad a este proyecto y este proyecto pues les pertenece a ustedes. Cualquier tema, cualquier cosa que queramos platicar, cualquier acercamiento que ustedes quieran tener, pues estamos en cabina, estamos aquí esperando y damos fin a nuestro primer programa de Nostalgia Melómana Radio. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y pues nos vemos la siguiente semana. Y la siguiente semana pues tendremos allá un tema muy importante. Vamos a estar hablando acerca del arte en los vinilos. Eso es un tema muy extenso, pero pues muy interesante para que podamos escucharlo y posteriormente en algún momento en nuestro evento especial de Nostalgia Melómana podamos comentarlo. Les agradecemos mucho su estancia con nosotros en Nostalgia Melómana en Radio y pues hasta la próxima.
Chao. Los comentarios y opiniones transmitidos en este programa son responsabilidad exclusiva de los productores e invitados. Escuchas FIB Radio de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Capital Cultural de América.